¿Alguna vez han visto una serie o película sobre escuelas coreanas? Es cierto que la vida escolar en Corea se ha convertido en un tema común en dramas y películas, y se ha vuelto muy familiar incluso en el extranjero. Pero, ¿sabían que hubo un tiempo en el que la vida escolar en Corea no era tan alegre como se muestra en la pantalla? Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque ahora casi ha desaparecido en Corea, fue algo de lo que ningún estudiante coreano podía escapar en el pasado: el castigo corporal en las escuelas. Hoy en día, el castigo físico en las escuelas coreanas es casi inexistente. La mayoría de los estudiantes viven una vida escolar sin violencia física. Pero cuando yo estaba en la primaria y secundaria, era bastante común que los profesores castigaran a los estudiantes físicamente, ya fuera golpeándolos o poniéndolos en posiciones incómodas. Creo que muchos coreanos de mi generación han experimentado castigos de diferentes maneras. Recuerdo dos castigos en particular que se me quedaron grabados. El primero fue cuando un profesor me golpeó en el dorso de la mano con una regla. No me parecía doloroso, pero como en esa parte de la mano casi no hay carne, no hay nada, ¿cierto? Dolía bastante al recibir los golpes con el borde afilado de la regla. El segundo fue de una profesora que castigaba a los estudiantes dándoles golpecitos en la nariz con el dedo, así. A simple vista esto no parecía doloroso, pero créanme, dolía bastante. La profesora no nos dejaba movernos hasta terminar con la cantidad de golpes que ella había decidido. Yo viví estos castigos hasta mis 15 años, es decir, hasta segundo de secundaria. Esto demuestra que el castigo físico en las escuelas coreanas fue una práctica común hasta hace relativamente poco. Había una época en la que la violencia de los profesores hacia los estudiantes era vista como algo completamente normal. Entonces, ¿cómo eran los castigos en las escuelas coreanas antiguamente, cuando el castigo físico era aún más extremo? En los años 70, 80 y 90, el ambiente educativo en Corea era muy diferente al actual. Corea todavía estaba en vías de desarrollo y había vivido un largo periodo de dictadura militar. Esa atmósfera rígida y jerárquica de la sociedad se reflejaba en las escuelas, donde la autoridad de los maestros era muy alta. Los padres incluso pedían a los maestros que disciplinaran a sus hijos físicamente si lo consideraban necesario. Así, la educación en esos tiempos se basaba en normas estrictas y violencia. En algunas películas y dramas coreanos que muestran esa época, se pueden ver escenas que reflejan esa realidad. Pero esta violencia indiscriminada hacia menores no solo fue cosa del pasado. El castigo físico en las escuelas continuó ocurriendo hasta hace muy poco. A continuación les muestro entrevistas de personas de distintas edades hablando de los castigos que vivieron en sus tiempos de estudiantes. En el famoso canal de YouTube coreano ODG hay una entrevista titulada ¿Recuerdas algún castigo en la escuela?, donde varias personas hablan de los castigos que vivieron en sus días escolares. Uno de los participantes, que fue estudiante en los años 80, recuerda: era normal que nos pegaran. Tenían un palo como este tamaño. Una vez, por haber bajado de notas, me pegaron más de 100 veces en las manos, la cara, los muslos y las pantorrillas, hasta que tenía el cuerpo completamente morado. Otra participante, que también asistió a la escuela a finales de los 80 y principios de los 90, cuenta: si sacabas malas notas y no llevabas los materiales a clase, te golpeaban con una regla como de 30 centímetros. La levantaban en vertical y te pegaban. A veces también te insultaban y te daban bofetadas, y si te caías te levantaban y te pateaban de nuevo en el trasero. Seguían golpeándote una y otra vez. Incluso en los primeros años de los 2000, el castigo físico seguía siendo algo común. Otra persona entrevistada compartió su experiencia. Nos pegaban mucho, era tan normal recibir castigos. A veces nos golpeaban con palos de madera muy fuerte y sin piedad. Y otro mencionó: recuerdo compañeros a los que golpearon con palos de hockey tan fuerte que incluso les rompieron la piel. Este tipo de testimonios muestra cómo en esos años se vivió una época de mucha represión y violencia en las escuelas coreanas. Especialmente en los años 70 y 80, durante el periodo de dictadura militar, la sociedad era extremadamente autoritaria y rígida. La estructura jerárquica y vertical de la sociedad también se reflejaba en las escuelas,
donde los estudiantes debían obedecer absolutamente a sus maestros. Los profesores no solo eran vistos como educadores, sino también como figuras de autoridad con el poder de controlar y disciplinar a los estudiantes. En este contexto, el castigo físico se aceptaba como medio natural para mantener el orden y la disciplina en la escuela. Sin embargo, a partir de los años 2000, con el creciente enfoque en los derechos humanos y los derechos de los niños, la sociedad coreana comenzó a cuestionar seriamente la efectividad y los problemas de los castigos físicos. Se empezó a entender que el castigo físico no solo causaba el dolor físico, sino también heridas emocionales profundas en los estudiantes. Esta nueva percepción llevó a la disminución del castigo físico en las escuelas y, finalmente, a su prohibición por ley. Aunque hoy en día ya no se ven castigos extremos en las escuelas coreanas, hace solo 13 años esto era una práctica común. En lo personal, creo que la violencia, por mucho que se use con un propósito educativo, nunca puede justificarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay castigo corporal en las escuelas de sus países? ¿O alguna vez han experimentado algo parecido? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse, dar un me gusta y activar las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.